En esta presentación, en el 13º Congreso de la UDEM, hablaremos de traducción de estereotipos y normas en literatura intercultural de mujeres africanas. Somos Pilar Castillo, Luisa Rodríguez y Soledad Díaz de la Universidad de Córdoba. Examinaremos en primer lugar obras escritas por autoras de origen africano y traducidas al español. Examinaremos estereotipos y normas de comportamiento femenino y, asimismo, prestaremos atención a la lengua y sus características y técnicas de traducción, tanto comunes como específicas de cada autora. En primer lugar, debemos decir que no hay consenso sobre lo que es la literatura africana. Algunos autores indican que se debe publicar en los idiomas específicos de cada país africano y otros permiten el uso de las llamadas lenguas coloniales, como serían el inglés o el francés. Otro concepto relacionado es la literatura intercultural, que implica la residencia en un país diferente al de los orígenes familiares del autor, pero una escritura en la lengua del país de destino. En las obras se incorporan elementos de la lengua materna y del país de origen. Nelsen indica que se trata de un fenómeno editorial en Europa y como tal está muy bien caracterizado, pero sin embargo Valerio y Quijada señalan que las mujeres son infratraducidas e infrapublicadas en este género. Otro concepto relacionado es la literatura postcolonial. Fernández, Corpas y Seguiri señalan elementos comunes a todas estas obras y por último Fernández Ruiz ofrece una base de datos de literatura africana publicada en español, es decir, traducida, en la cual nos hemos basado para seleccionar las autoras del presente trabajo. Examinaremos a continuación tres obras escritas en los idiomas inglés, francés y alemán, cuyos países de origen de las autoras estudiadas son Zanzíbar, Argelia y Sierra Leona, como se ve de muy distintos puntos de África, y los países de destino de estas autoras en su proceso migratorio son Alemania, Francia y Escocia. En nuestro primer estudio de caso veremos la obra Leben im Sultanspalast, publicada en español como Memorias de una princesa de Zanzíbar. La autora es Emily Rouet. Rouet es su apellido de casada, puesto que se casó con un industrial alemán y migró a Hamburgo. Ella nació Salme, princesa de Omán y Zanzíbar, y en su obra hay varios capítulos dedicados a la mujer, en concreto la posición de la mujer en Oriente, el matrimonio árabe, la visita de una dama árabe o la muerte de mi madre. La versión en alemán se publicó en 1886 y la traducción en 2004 a cargo de Carles Andreus Arborit. En todo momento, Emily Rouet contrapone la imagen de la mujer africana, o más concretamente en Omán y Zanzíbar, a la imagen de la mujer europea o bien alemana. Ella indica, sin embargo, tampoco hay por qué dedicar tanta compasión a la mujer oriental, ya que ésta no percibe su situación como algo tan grave. Más concretamente, en el capítulo dedicado al matrimonio, indica el efecto de la poligamia y que no supone para la mujer que valora su independencia y que es capaz de defenderla un concepto tan traumático como se puede pensar en Occidente. Indica también la diferencia entre la primera mujer, las segundas mujeres o sarari o las suríes. Indica que la mujer tiene derecho a separarse de su marido y a exigir en el momento del matrimonio las distintas condiciones que desea imponer en el mismo. En cuanto a la traducción, vemos que se han respetado los préstamos, sarari, surí o cadi, y que se indica la misma explicación que está en el original sin añadir ningún tipo de glosario ni de referencia adicional. A continuación, les hablaré de la novela Sombra Sultana, de la autora franco-argelina Assia Yebar. Esta obra forma parte del cuarteto argelino, junto con El amor, la fantasía, Grandes, la prisión y Blanco de Argelia. Sombra Sultana fue publicada en francés en 1989 y traducida al español por Inmaculada Jiménez Morel, y narra la vida de Isma, una mujer argelina que tras divorciarse busca una segunda esposa para su exmarido y también que cuide de su hija. A través de las voces de ambas mujeres, Yebar explora las tensiones entre tradición y modernidad, la opresión de género y la búsqueda de autonomía en una sociedad patriarcal. No cabe duda de que la novela ofrece una narrativa íntima y poética sobre la identidad femenina en un contexto de cambio social y político. En la novela, Assia Yebar entrelaza múltiples dimensiones para reflejar la experiencia de la mujer argelina, entre las que queremos destacar dos antagonismos. El primero es sombra-luz interior o exterior. Con ello se simboliza la dicotomía entre la calle, que es el espacio masculino, y el hogar, prisión de la mujer, evidenciando la restricción de movilidad y la segregación de espacios por género.
El segundo antagonismo es velación-desvelamiento. Se usa la metáfora del velo para oponer el ocultamiento y la revelación, tanto físicos como psicológicos, centrándose en la identidad y la autonomía femenina. Pero la autora Gebhard también explora la relación hombre-mujer a través de los siguientes aspectos. El primero de ellos es el matrimonio, que se ve como una transacción, donde el cuerpo de la mujer es adquirido para satisfacer al hombre. También la poligamia, que evidencia las dinámicas de poder, pero también la relación de solidaridad entre las esposas. La violación como única relación sexual viable dentro del matrimonio y, por supuesto, la violencia de género como manifestación de castigo o disconformidad del hombre hacia las acciones de la mujer. En esta tabla mostramos algunos ejemplos de los subtemas expuestos, tanto del texto original como de la traducción al español correspondiente. El primer fragmento evidencia la oposición interior-exterior. En la traducción se produce un cambio en los pronombres, de segunda persona a primera o del singular al plural, para incluir al lector como parte del colectivo afectado. Pero se mantiene la metáfora del confinamiento y del ambiente opresivo, así como el énfasis exclamativo de denuncia. El segundo ejemplo muestra la simbología del velo. La traducción mantiene esta metáfora del velo como sudario y reproduce su transformación en símbolo de muerte y ocultamiento. La violación la vemos en el tercer ejemplo. Ambas versiones reiteran la idea de la violación y la pregunta retórica para cuestionar la legitimidad del acto e involucrar al lector. El último ejemplo evidencia la violencia de género. Ambas versiones mantienen un discurso enfático, directo y coloquial sostenido por la reiteración de las estructuras causales. Ante tales evidencias, Gebhard se pregunta por qué las mujeres ocultan su dolor, un sufrimiento que se alimenta de la esperanza de la felicidad. La autora sabe que una vez instalada la violencia, el letargo y el silencio encapsulan la opresión, por ello las combinan a alzar la voz y romper el silencio. Indudablemente, la novela de Asia Gebhard pertenece a la literatura intercultural. En ella se incorporan diversos elementos de otras culturas que añaden autenticidad y facilitan una exploración de la identidad híbrida y de las intersecciones culturales, como lo muestran estos ejemplos. Sidi, Ella, Derra son términos en árabe que reflejan las estructuras y títulos sociales dentro de las culturas árabe e islámicas y también dinámicas matrimoniales como la poligamia. Garaguz hace referencia a formas de arte y entretenimiento tradicional, también a Shelem como vivienda de protección oficial que reproducen esas realidades socioeconómicas de los migrantes en Francia. La horma, ya como ley o tradición, forma parte de esa autoridad cultural a la que está sometida la mujer argelina. Y el ramo de Sidi Mahamad, que es el protocolo restrictivo de los esponsales marcado por su máxima austeridad. Es el turno de Aminata Forman. Es una escritora británica nacida en Escocia, de origen sierra leonés. En concreto vamos a centrarnos en su obra El jardín de las mujeres, cuyo título original es Ancestor Stones. Vemos aquí una fuerte modulación en la versión española del título. Este libro cuenta la historia de Abby, que es la sobrina de 4 tías africanas, Asana, Hawa, Mariama y Sara, que son hijas de 4 de las 11 esposas de su abuelo, que era un importante y reputado guerrero. En concreto, Asana es la gemela perdida, hija de la esposa principal. Hawa es la hija huérfana de madre y tiene una vida muy desgraciada. Mariama va a ser el testigo de la guerra y Sara es la que da el salto a Occidente, viaja para conseguir una vida mejor y esa es la representación de esa vida un poco en transición. La traducción corre a cargo de Íñigo García, Ureta, y se desarrolla en 2006, en el mismo año en el que ve la luz la obra. Al igual que Rute y Gebhard, Aminata Forman también profundiza en el género femenino universal y en el género femenino en concreto africano, desde un punto de vista no eurocéntrico, no occidental, tumbando ciertos mitos. Es cierto que en la historia o las distintas historias de sus 4 tías aparecen formas de violencia y de sumisión, por ejemplo la obstétrica o la violencia física de un marido que la ejerce brutalmente contra su mujer. Sin embargo, también se desmontan una serie de clichés sobre la poligamia, en donde las mujeres pueden adoptar roles muy fuertes,
e incluso más fuertes que el que desempeña el propio marido. Se habla de la sororidad entre las distintas coesposas que configuran una familia en donde existe un matrimonio de poligamia y los roles que se reparten hombres y mujeres en ese tipo de estructuras familiares. Además, se sobrepasa con géneros de transición la relación binaria entre hombre, protector, dominador y mujer, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y finalmente, en los últimos capítulos se relata la manera en la que las jóvenes desafían los clichés, la estructura y las tradiciones, ejerciendo labores que típicamente habían sido desarrolladas por hombres. Como se ha indicado anteriormente, se representan en esta diapositiva dos fragmentos en donde queda claro que el rol sumiso de la mujer puede desbordarse perfectamente, como es el caso de las Mambores, que son mujeres que vivían como hombres. Y como una de las madres de una de las protagonistas reflexiona sobre la relación que existe entre las mujeres que conforman una familia en donde se practica la poligamia. Ella utiliza la palabra ores, que significa coesposa, que es la conviviente, la hermana, la amiga, pero en algunas ocasiones puede tornarse en rival, dependiendo de las relaciones intrafamiliares que se puedan desarrollar. En los siguientes fragmentos se recogen situaciones en las que se inflige violencia contra las mujeres, en concreto contra dos de las protagonistas, Hawa en primer lugar y Asana. La primera sufre una ligadura de trompas cuando se encuentra inconsciente. Dice así: ligadura de trompas. Ni siquiera sabía lo que significaban aquellas palabras. Le han atado las trompas. Así no tendrá más hijos. Aquí pone que ya tiene 6. Señaló el papel. 6. Lo dijo de tal forma que parecía una acusación. Mientras escuchaba la música de las flautas en mi sueño, mientras me sacaban el bebé muerto, esto era lo que me habían hecho. Ah, ya sé lo que habrías hecho en mi lugar. Habrías hablado de derechos y consentimiento, pequeñas palabras con grandes significados. Pero yo no sabía pensar de esa manera. En la segunda situación, la violencia física que le infringe el propio marido a Sana, ella relata esta situación estremecedora. Empecé a dar vueltas por la habitación, mientras él me lanzaba puñetazos. Resoplaba de forma cada vez más ronca a medida que le fallaban las fuerzas. Al final le dejé ganar. Me eché a llorar. Le supliqué que parase y abrí los ojos. Y cuando los tuve por fin abiertos aprendí muchísimo sobre mi marido en muy poco tiempo. Finalmente, nos sirven estos tres últimos fragmentos para ilustrar esa mutación en la sociedad africana en la que las mujeres adoptan nuevos roles y en donde vemos un auténtico vacío masculino. En mis sueños vivía en esa casa con mis niños, los que estaban ya crecidos y los que aún estaban por crecer, y cada uno de ellos estaba gordito y sonreía, pero no estaba. Mira, en mi sueño no había un hombre, solo yo, y mi casa, y mis niños, y supe que era feliz como nunca lo sería. De noche regresamos a la casa en la que nos hospedábamos con otras 4 mujeres, 2 de Ghana, una de Guinea, otra de Burkina Faso. Todas estaban allí por la misma razón que nosotras. Todas eran comerciantes. Finalizamos esta sección dedicada a Aminata Forna con una reflexión que invita a cuestionarnos todos los constructos sociales y culturales y a abrir nuestra mente hacia nuestras nuevas formas de vivir y nuevos principios. Mira hasta la paz, dime qué ves. Ves un pedazo de tela, ¿no? Y yo veo un turbante, veo una falda, veo un cabestrillo para llevar a un bebé, veo una tela para secarme, veo una sábana para mi cama, veo un cobertor para una puerta o ventana. ¿Y qué me dices de esta lata vacía de salsa de tomate? Tú la tirarías a la basura, ¿no? Pero aquella chica que vende nueces, a ella le sirve para medir cantidades. Para aquella mujer que está sentada en un puesto es una lámpara de aceite. En nuestra forma de pensar hay muchas maneras de ver las cosas. Podemos concluir que la literatura africana es difícil de limitarla y se relaciona con otros conceptos como literatura intercultural, poscolonial o posmigratoria. La lengua está en el centro de la construcción de la identidad posmigrante y de la expresión intercultural de todas las autoras, y la traducción es una forma de visibilización y respeto de la idiosincrasia. Los temas comunes a estas mujeres tan dispares son el matrimonio y la poligamia, la vida doméstica y pública, la violencia, la sororidad y relaciones entre las mujeres. Por último, se explorarán en el futuro las cuestiones editoriales y su repercusión en estas obras. Muchas gracias por su atención.